me falta ese comando. Voy a seleccionar ese comando de que figure solo el hablante. Aquí estamos figurando. Aquí está. Mostrar vídeo pequeño del hablante activo. Estamos a ver si. Creo que puedes elegir a uno y dejar ese fijado, porque el hablante activo no sé por qué le da. Sí, está silenciada. ¿No? Y nosotros estamos. ¿Este está conectado al ordenador? No. O sea, este no vale. Sí, vale para aquí. Vale. Mostrar vídeo en miniatura. No. Igual si te clicas a ti mismo, igual lo fija. No. No, yo. Curioso. Sí. A ver si casualidad puede ser por aquí. Bueno, si no me ve tampoco se pierde nada. No, hay una función y que está funcionando. Otra cosa es que se sigan viendo estos cacharros. Hay una función que es solamente el hablante activo. No, eso es silenciarme No participantes. Es uno de estos, creo que es el blanco este. Pues estábamos hablando, ¿no? Dinos. Por ello, por si acaso, si me dicen que hay alguna modalidad. Ahora la cámara te tiene que ver a ti, supongo. ¿Cómo se...? ¡Ay! ¿Te he pillado? No, tranquila, hemos libre. Sí, no, pero no pasa nada. A ver. ¿Y cómo sabes si te están viendo a ti, a mí? En teoría deberíamos salir aquí y no sale. No estamos saliendo. Es que eso es de otra, ¿eh? Sí, por eso. No sé cómo lo quiere poner. Pero... Bai, hasiko lehen eta aurkezpena egin lehen gauza oso garrantzitsua. Tema papelito. Son muy importantes. Y estamos relajando la vida. Se ve muy bien. María Eugenia está centrada. Entonces luego ya me muevo para ti y tú te vienes. Vale. Me puso las iniciales, la financia de Scoops. Pero bueno, esto era para jugar con... Pero hubo 3 personas, que entregaron el papel y lo entregaron doblado. Y no tenían nombre. Lo entregaron en blanco. Y nos estamos jugando nuestra salud. Y si a uno no le importa mucho la suya, que le importe la de los demás. Por favor, el tema de los nombres, y ya sé que no es muy fácil explicar aquí en la rodilla y esas cosas, no es muy cómodo, ya lo siento, pero estamos aquí en las condiciones que podemos. Por favor, es fundamental para el tema de salud de todos. Y si alguien no quiere poner su nombre, por favor, que no venga. Pero si venimos, estamos jugando con la salud de los unos y de los otros. Tema mascarillas. Cuidemos, por favor. Bueno, David, ¿cómo no? Bueno.
Egun on denori. Buenos días. ¿Se oye? Sí, ¿no? No se oye. Igual con el que tenía él. A ver, ¿ahora? A ver, ¿ahora sí? Sí. Bueno, buenos días a todos. Os voy a presentar al conferenciante de hoy, que es David Otaegui Bixot, que en la actualidad es el jefe del grupo de investigación en esclerosis múltiple del Instituto de Investigación Sanitario Biodonostia. Muchos de vosotros le conoceréis porque el año pasado nos dio una charla sobre el envejecimiento desde el punto de vista biológico. David, además de ser el jefe del grupo de investigaciones de esclerosis múltiple de Biodonostia, es también en el momento colaborador docente en el máster de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Navarra. Además, realiza diversas labores de gestión en investigación en el Instituto Biodonosti también, donde dirige el grupo de esclerosis múltiple. Él es licenciado en bioquímica por la UPV. Además, es doctor en genética también de la UPV. Y mientras hizo la tesis doctoral, realizó unas estancias como investigador invitado del Departamento de Neurología de la Universidad de Columbia de Nueva York y también del Departamento de Neurología de la Universidad de California de San Francisco. David ha dirigido 6 tesis doctorales en la Universidad del País Vasco, además de 6 trabajos de fin de máster, 2 trabajos de fin de grado y numerosos estudios de practicantes de grado. Es miembro de varias asociaciones españolas, científicas y también internacionales. Además, es autor de 67 publicaciones científicas indexadas en PubMed, centradas sobre todo en el estudio de la esclerosis múltiple, el envejecimiento y los biomarcadores. Autor de 6 capítulos de libros, 3 patentes, de más de 60 comunicaciones a congresos y nos va a hablar hoy. Como veis, es un muy buen ponente, además de muy buen comunicador. Lo que pasa es que está acostumbrado a moverse cuando explica y iba a tener que estar quietecito. Pero bueno, pues empieza ya cuando quieras. Muchas gracias, María Eugenia, por la presentación. Supongo que se me oye. Apagar los móviles, eso es, me hacen señas para que por favor pongáis los móviles en avión y esas cosas. Bueno, pues no voy a poder estar andando, que es lo que suelo hacer, y intentando interactuar con vosotros porque estamos aquí con la cámara y espero no aburriros demasiado porque cuando vi el título de la charla, que lo puse yo, luego dije, ostras, ¿en qué marrón me he metido? O sea, que voy a intentar explicaros un poquito qué es eso de la genética sin aburriros demasiado. No sé qué palabras os vienen a vosotros cuando hablamos de genética. Yo he encontrado unas cuantas que me vienen a mí, pero yo estoy sesgado porque trabajo en eso. Pero yo creo que a todos nos viene a la cabeza pues mutación, la clonación, esta que han hablado de clonación de bebés, los transgénicos, que si el maíz transgénico, que si el tomate transgénico, las enfermedades, que muchas tienen origen genético, bueno, al menos algunas. La terapia génica, ahora que se está hablando mucho de poder curar y cambiar algunas de las enfermedades genéticas, el cáncer, en fin. Yo creo que a todos nos vienen muchas palabras porque la genética engloba muchas cosas y yo voy a intentar hablaros de algunas de las ramas de la genética. Como veis, podría hablaros del consejo genético, y luego intentaré hablar un poco de la citogenética. Esto me da más vergüenza porque hay una experta en la sala. La genética de poblaciones, la genética que se usa para estudiar la evolución de los humanos y de los animales. La genética clínica, que es en la que más me voy a centrar, la ingeniería genética o la farmacogenética. Voy a intentar tocar un poco todas sin aburriros demasiado. Mi idea es que como la genética está de moda y sale mucho en todos los periódicos, sería simplemente intentar transmitiros algunos conocimientos sobre genética para que podamos entender mejor las noticias que vamos viendo en los periódicos, porque ya veis que de repente sale una noticia de un estudio de ADN en vikingos, luego te hablan de ratones mutados en el espacio. Es verdad que cómo transmiten los periodistas la información científica es, como mínimo, muchas veces discutible. Y en estos tiempos en los que estamos viendo cómo transmiten las noticias sobre COVID o sobre la Organización Mundial de la Salud, hay que tener mucho cuidado con cómo leemos los periódicos. Si consigo daros algunas herramientas para entender esta que tanto se habla ahora en los periódicos del ADN, más ahora que además le han dado el premio Nobel a estas 2 investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, que han descubierto un sistema para poder arreglar el ADN, luego hablaré un poco de eso.
He puesto la foto de este señor de aquí también, que es Francis Mójica, que es un investigador español, que fue el que descubrió ese sistema, el primero, en unas bacterias. Él estudiaba en unas marismas por la zona de Cádiz, bacterias que había allí, ya que a nadie le interesaban más que a él. Y de ese descubrimiento que él hizo, ahora tenemos una técnica revolucionaria que puede curar enfermedades genéticas. Lo que pasa es que él dejó de investigar porque se quedó sin dinero, que es una cosa que suele pasar bastante por aquí. Y sobre todo lo que más estáis oyendo ahora relacionado con la genética es la famosa PCR. Supongo que a alguno le habrán hecho una PCR o todo el mundo conocemos a alguien que le han hecho una PCR y no hacemos más que oír hablar de PCRs por todos los lados. La idea es intentar introducir algunos de esos términos y ya entrando en materia, si os aburrís mucho, levantáis la mano y me decís cállate o vete más rápido. Pero bueno, la idea es explicaros qué es el ADN. Yo creo que la forma más sencilla de explicarlo es que el ADN es un libro de instrucciones. Y de hecho es un libro que, como veréis luego, leemos. Está hecho de letras. Y están todas las instrucciones para hacer todas las piezas que forman parte de nuestro cuerpo, que nos hacen ser cuerpo, ser un organismo vivo. He puesto el ejemplo de un manual del despiece de un coche. A mí me dan el manual y las piezas y no sabría montarlo. Pero vamos aprendiendo sobre ese libro. Es una estructura química, no os voy a aburrir con eso. Y se llama ADN porque viene del nombre de ácido desoxirribonucleico. Pero tenemos esa habilidad de ponerle nombres raros a las cosas para que parezcan más interesantes, pero no es más que una molécula química en la que está contenida toda la información para hacer todas las proteínas que necesita nuestro cuerpo. Y tenemos dos copias de ese libro de instrucciones, que dicen más o menos lo mismo, y tenemos una copia que hemos heredado de nuestro padre y otra copia que hemos heredado de nuestra madre. Y ahí está toda la información necesaria para construir un ser vivo. Pero claro, no es tan sencillo todo. Como tenemos una copia que viene del padre y otra de la madre, como luego veremos, todas nuestras células tienen el mismo ADN, el mismo libro de instrucciones. Y sin embargo, hay unas células de nuestro cuerpo que son neurona, otras que son uña de pie y otras que son ojo. Porque esas células leen solo una parte del libro, la que les interesa para su función. Como soy neurona, solo voy a leer la parte del libro, las páginas que tienen las funciones de ser neurona. O sea que tenemos un libro de instrucciones y es importante saber qué parte del libro está leyendo cada célula de nuestro cuerpo. Y todas nuestras células tienen dos copias de ese libro, menos las células sexuales, menos los espermatozoides y los óvulos, que solo tienen una. Porque así cuando se junten y hagan un cigoto tendremos una copia de cada uno. Si no, tendríamos demasiadas copias todo el rato. Y ese libro tiene muchísima información, luego os lo contaré un poco más, pero son 3.300 millones de letras, que eso son muchas letras. Está dividido y organizada la información de una manera. Y esto que habéis oído hablar de gen, al final es un capítulo de ese libro que nos da la información para algo. Tenemos un gen para ver el color del pelo, que sea moreno, que sea rubio, el color de los ojos. Este es un ejemplo un poco sencillo porque en realidad para el color del pelo funcionan varios genes a la vez, pero bueno, el caso es que un gen es un capítulo de información que determina algo. Una proteína de nuestro cuerpo, el color del pelo, nuestra altura. Como hemos dicho, están en el ADN, pero claro, para poner 3.300 millones de letras seguidas ocupa mucho y hay que empaquetarlo mucho. Y se empaqueta en eso que habéis oído alguna vez que se llama cromosomas. Luego veremos una foto. Hay que empaquetar toda esa información y luego hay que abrirla para leer las partes que nos interesan. Porque, para que os hagáis una idea, tenemos millones y millones de células en nuestro cuerpo. Cada célula, como hemos dicho, tiene dos copias del libro de instrucciones y si estirásemos esta hebra del cromosoma, esta hebra aquí, esta molécula química, la estirásemos así, cada célula, la hebra mediría 2 metros. Si ponemos todo el ADN de nuestras células uno detrás de otro, podríamos llegar de aquí al Sol, de un único ser vivo. O sea que está muy, muy, muy empaquetada. Hay mucha información ahí, muy empaquetada. Y dentro de eso está dentro del núcleo de las células. Pero como os decía, tenemos el libro tiene 22.000 capítulos aproximadamente, 22.000 genes, pero no leemos todo, leemos solo unas partes. Y a eso que leemos le llamamos RNA, esto que pone aquí ARN, que es la forma de que demos lugar a las proteínas, que son esas piezas que van a hacer nuestras células y nuestro cuerpo y todo. Pero ¿cómo saben las células qué genes leer?
porque responden a señales de fuera y de dentro. Nuestro cuerpo le dice a la célula, tengo hambre. Empieza a poner en marcha la maquinaria celular para poder coger comida. O, ostras, un león, necesito adrenalina. Pues dile a tus células, las que me importan en este momento, que son las del músculo, las del ojo y así, diles que se pongan a leer la parte de adrenalina, que hay que salir corriendo de aquí. Entonces, dependiendo de lo que pase fuera y de lo que pasa adentro, nuestras células hacen una cosa u otra. Son muy inteligentes y saben, esta proteína está funcionando mal, rómpela y hacemos una nueva. Y todo eso está en el libro de instrucciones y se van avisando entre ellas de qué hay que hacer. Oh, me he quedado sin comida, vamos a hacer, o necesito más glucosa, o necesito... Ellas van sabiendo cómo hacer con las señales que van circulando por nuestro cuerpo. Y es muy importante que eso esté bien regulado, luego lo veremos. Podemos tener instrucciones en el capítulo 7412 del libro, podemos tener instrucciones para hacer un receptor de luz en nuestros ojos y en el otro capítulo del mismo libro, instrucciones para sintetizar ácido para poder digerir la comida. Y todo eso hay que regularlo, está en ese libro de instrucciones. Pero como hemos dicho, son muchas letras y entonces están en 23 tomos. Están divididas en 23 tomos, es como una enciclopedia, que son los famosos cromosomas que os decíamos. Y de cada uno tenemos 2 copias. Tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, 2 copias del libro. Una del padre y otra de la madre, acordaros. Excepto de los sexuales, que ahí no son idénticas, ahora lo explicaré un poco más. Entonces es importante que tengamos el número correcto de cromosomas. Por ejemplo, si del cromosoma 21, en vez de 2 copias, tenemos 3, es lo que conocemos como síndrome de Down, y hay otros cromosomas que también a veces cambian. Y a veces, porque esto es biología y estas cosas pasan muchas veces y por tanto a veces hay errores, pues hay capítulos que cambian de sitio y todo eso hay que intentar entenderlo para ver si influye o no en cómo vivimos. Os decía que los cromosomas sexuales, los que determinan si somos hombre o mujer, son el X y el Y, que se ven al final de la diapositiva. Y en la representación que hay es el X, que tiene 4 brazos, y el Y, que tiene 3. El Y es el que tenemos los hombres, tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Y las mujeres tienen 2 cromosomas X. Esta figura no es real porque la foto real sería así. Depende de quién, si es un transexual hombre que se siente mujer, tendrá 2 cromosomas, tendrá un cromosoma X y un cromosoma Y, pero tiene que ver con otro tipo, bueno, no sé ni siquiera si es genético, tiene que ver con otro tipo de condicionantes, más que la identidad sexual genética, que es lo que se dice ahora, y la identidad sexual que siente la persona. Son cosas distintas. La genética, que sería esta, como veis, el cromosoma X, que es el que hace la mujer, que es el que tienen las mujeres, es ese grandote que tiene muchos genes, que parece muy importante, y el que está al lado, el pequeñito, ese es el que nos hace ser el que tenemos los hombres, que tiene 4 genes mal contados, ya veis que tiene una pinta un poco fea. Entonces, como os decía, si eres mujer tienes 2 cromosomas X, y si eres hombre, un cromosoma X y un cromosoma Y. Los óvulos de la mujer siempre van a tener un cromosoma X, y los espermatozoides del hombre podrán tener, unos tendrán un cromosoma X y los otros un cromosoma Y. Y según cómo se junten para hacer el cigoto, pues tendremos el sexo del bebé. Ahora, si ha heredado el cromosoma X de la madre y el cromosoma X del padre, será niña. Si ha heredado el cromosoma X de la madre y el cromosoma Y del padre, será niño. Hemos dicho que es como un libro de instrucciones con letras, pero tiene muchas menos que nuestro alfabeto. Tiene solo 4 letras. A, T, C, G. Esas son las 4 letras que repetidas de una manera concreta o escritas de una manera concreta dan lugar a toda la vida. Y tiene esa estructura de doble hélice que habéis visto tantas veces. Primero porque es más fácil para empaquetarlas, como un muelle. Y luego porque esa estructura especial le da la capacidad de que, sabiendo lo que hay en un lado, en una de las hebras, podemos copiar la otra. Y eso es muy importante, que podamos copiar las cosas. Como yo he dicho que la A siempre va con la T y la C siempre va con la G, si en una de las instrucciones del libro está eso, yo puedo saber lo que pone en la otra. Eso quiere decir que son complementarias. Así que ahora es un poco confuso igual, pero es importante para todo lo que hacemos en genética. Entender que una hebra es copia de la otra.
Entonces, tenemos esas reglas. La A siempre va con la T y la C siempre va con la G, que las hemos descubierto. Este es un dibujo típico de una célula. Y el ADN, todo eso empaquetado, está dentro del núcleo, que sería esa parte de ahí que veis. Es que es un puntero y no puedo señalar, pero bueno, más o menos me seguís, ¿no? Si no se ha dormido nadie todavía, vamos bien. ¿No es igual? Ah, sí. El núcleo sería esto de aquí. También tenemos otro ADN más pequeño en las mitocondrias, que son como las pilas de la célula. Son unas estructuras que hay dentro de las células que sirven para darnos energía y que tienen la curiosidad, y ese ADN que hay ahí dentro solo lo heredamos de la madre. Como os he explicado antes, el cromosoma Y solo lo heredamos del padre y las mitocondrias solo las heredamos de la madre. Y esto, que parece muy complicado, os lo intento explicar. Tenemos esas letras A, C, T, G. Y van todas seguidas. Pero podríamos leerlas de una a una, A, T, T, o en parejas. Pero en realidad las leemos de 3 en 3. ¿Y por qué de 3 en 3? Porque esas son las instrucciones para producir aminoácidos, que son los ladrillos que hacen las proteínas. Y sabemos que en la vida, no en la nuestra, en la vida de todo ser vivo, hay 20 aminoácidos esenciales, que son los que necesitamos para hacer cosas. El resto los podemos comer, los podemos obtener por la dieta, pero hay 20 que tenemos que construir. Entonces, si leyésemos de uno en uno las letras, solo podríamos tener 4 combinaciones. Si leyésemos de 2 en 2, solo podríamos tener 16. Y al leer de 3 en 3, podemos llegar a hacer esos 20 aminoácidos y hacerlos de manera repetida. Para hacer este aminoácido de aquí, si lo veis, tenemos 4 combinaciones diferentes. Eso está bien, porque así si una de nuestras células se equivoca al escribir, pues si cambia la última letra, no pasa tanto, ¿veis? Siempre va a dar el mismo aminoácido y eso es importante. Y luego es universal, que esto a mí me parece muy flipante. Todos los seres vivos siguen esta regla. Como en biología siempre hay excepciones, pero bueno, no voy a entrar en ellas. Pero prácticamente todos los seres vivos siguen estas reglas. Si encontrásemos vida fuera de la Tierra en el espacio, tal vez seguiría estas mismas reglas. Eso no lo sabemos. Pero claro, había que entender el libro. Teníamos que ver qué pone en el libro, había que leerlo. Entonces, no sé si os acordáis, en el año 2000 se terminó el proyecto Genoma Humano, que fue así como salió mucho en los periódicos y tal, que venía a ser que habíamos conseguido leer todo el libro. Lo que nosotros llamamos secuenciarlo. Habíamos conseguido leer todas las instrucciones. Eso nos permitía hacer muchas cosas, desde genética de evolución, estudiar los neandertales y ver cómo fueron saliendo de África, porque podemos estudiar variaciones genéticas que podemos trazar entre todos y ver cómo fueron colonizando el mundo. Y también nos permitió entender un poquito más cómo es ese libro de instrucciones y compararlo con otros seres vivos. Como somos muy complicados y nosotros siempre pensamos que somos complejos, pensábamos, nuestro genoma será el más grande y será el que más genes tenga. Porque claro, como somos los más complicados, pues no. Nuestro genoma es este de aquí, el ser humano está ahí, los mamíferos tienen genomas relativamente grandes, pero hay hongos, algas y peces y ranas. El tritón tiene mucho, su genoma es mucho más grande que el nuestro. Vale, pues no será el genoma. Tendremos más genes que los demás. Tampoco. Nosotros tenemos unos 22.000 genes y la cebolla tiene más genes que nosotros, bastantes más. Así que el tamaño no era lo importante. Esto fue un poco bajón. Eso en el 2000, en el 2001 decíamos, ostras, pues a ver si estamos haciendo algo mal. Porque si el tamaño, esto es el tamaño, si sabemos que es más o menos, cuanto más grande es en este eje de aquí, cuanto más grande es el genoma, más genes tiene, pero nosotros no estábamos ni los que más grande tenemos ni los que más genes tenemos. Entonces, lo que os decía, nosotros tenemos 35.000 genes y hay otros bichos que tienen muchos más genes. Por ahí no era. La patata tiene más genes que nosotros. Entonces empezamos a pensar, ¿qué es lo que nos hace ser? Vamos a ponernos todos de acuerdo en que somos más complejos que una patata. Si pensamos que sí, ¿qué es lo que nos hace ser más complejos que una patata? Pues creemos que es la regulación. Lo que os explicaba, qué genes leemos, cuándo los leemos, dónde, qué células, cómo se regula todo eso. Y eso nos hace también ser una de las pocas especies que ha conseguido colonizar todo el planeta. En todos los ámbitos de climatología, en todos los sitios, el hombre más o menos ha llegado. Es porque nos adaptamos muy bien. Y eso es
porque regulamos probablemente muy bien. Y luego, además, la evolución ha sido relativamente inteligente y si yo tengo un capítulo de libro de esos de un gen, en vez de escribirlo todo seguido, lo he hecho como en pequeños subcapítulos, en párrafos. De tal manera que si tú tienes un capítulo de instrucciones que tiene 5 bloques de esos, los puedes combinar leyendo los 5 seguidos o puedes combinar leyendo el 1, el 4 y el 5, el 2, el 3, el 5. Entonces, igual tenemos menos genes, pero sabemos leerlos de manera diferente. Yo no sé si os suena este libro de Julio Cortázar, Rayuela, que se podía leer los capítulos en el orden que tú quisieras. Y tenía sentido, o al menos el sentido que Cortázar le quería dar a las cosas. Es decir, que además en la evolución hemos generado un sistema de regulación y un sistema complicado de cómo leemos. Son muchas letras, 3.300 millones de letras. Y tenemos muchas zonas que están repetidas, que todavía tenemos que entender para qué sirven. A veces da la sensación cuando hablamos de genética de que ya lo sabemos todo. Joder, pues si tenéis el libro de instrucciones y tenéis las proteínas, ya está, todo es fácil. Todavía no entendemos bien todo el libro, todavía no entendemos bien para qué sirve, pero vamos avanzando. Habréis oído muchas veces que los humanos somos, bueno, habréis oído incluso que somos muy parecidos en el genoma a los chimpancés. Y entre nosotros, nuestros libros de instrucciones se parecen las letras en un 99,9%. Somos muy parecidos. Los hombres y las mujeres tenemos, como ya hemos dicho, un cromosoma diferente, pero lo demás, las letras son las mismas. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas proteínas, porque hacemos las mismas cosas. Solo somos diferentes en un 0,1%. Pero claro, 0,1% de 3.300 millones de letras es que somos diferentes en 3 millones de letras. Que quieras que no, nos permiten esas diferencias entre individuos hacer análisis de paternidad. Ahora, si veis las series de televisión de forenses y de asesinatos, siempre hacen una prueba de ADN para ver quién es el asesino. Y nos permite también, que igual eso nos interesa más, entender algunas enfermedades. Una de esas letras que ha cambiado y que solo tenemos una parte de la población produce una enfermedad o nos produce susceptibilidad a tener una enfermedad o nos hace ser diferentes. Y la farmacogenómica, que luego intentaré entrar, intentamos entender con esas diferencias por qué a unos les sienta bien un fármaco y a otros no. Esa máquina de ahí está, es un secuenciador. Sirve para leer las letras. Y así es como salen y como las vemos nosotros, de colorines. Y veis, podemos leer, C, C, A, T, C, G. Y esto sería normal. Y aquí ha pasado algo raro. Veis que hay 2 picos en cada sitio. Y esas son las cosas que nosotros intentamos estudiar. Si una persona está enferma, leemos lo que podemos de su genoma y lo comparamos con alguien que no está enfermo. Y a ver si encontramos qué diferencias hay. Claro, yo lo pongo así, cuando lo ponía decía, joder, se van a pensar que mi trabajo es muy aburrido, porque la verdad es que ves las letras así todas seguidas y parece un aburrido. Pero bueno, no está, a mí me gusta. ¿Qué pasa? Que para leer eso tenemos que encontrar el párrafo que queremos leer entre 3.300 millones de letras y eso es complicado. Entonces tenemos que fotocopiar muchas veces ese párrafo para que nuestras máquinas lo puedan leer. Y esa es la famosa PCR. No es más que una fotocopiadora a la que le decimos, quiero que leas desde aquí hasta aquí, imaginaros en un libro, quiero leer desde que pone eras una vez hasta que pone se casaron y comieron perdices. Y quiero que lo fotocopies muchas veces. Entonces le decimos de dónde a dónde, le damos una enzima, que es una máquina biológica que sirve para copiar, le damos un ambiente que le guste, echamos ahí cosas en un tubito de estos y suficientes letras para que pueda copiar. Le damos muchas T's, muchas A's, muchas C's para que él vaya eligiendo y haga muchas copias. ¿Cuántas? Muchísimas. De una única hebra, como es un proceso logarítmico, vamos haciendo ciclos y hacemos 35, 40 ciclos y al final de ese párrafo que queremos leer conseguimos 34.000 millones de copias. Una barbaridad, mucho. Y así podemos leerlo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el COVID? Os preguntaréis. Porque claro, todo el mundo se está haciendo PCR, si le meten este palo por la nariz. Y la gente, yo no me la he hecho todavía, pero la gente que la ha hecho me ha dicho que no es del todo agradable. Pues, ¿qué queremos detectar con eso? Este es el enemigo de ahora, el virus. Que veis que es como una bola llena de pinchos. Y dentro tiene empaquetado, como hemos hablado, un poquito de material genético. Hacemos la PCR para encontrar el material genético del virus. Porque esto que os he dicho antes, de dónde a dónde leemos,
estas flechas de aquí, son muy específicas. Solo leen lo que nosotros, solo encuentran lo que nosotros le decimos que encuentre. Como conocemos la secuencia del virus, la PCR es muy específica. Yo he leído de todo en internet, vosotros no sé, pero yo he leído que si la PCR es mentira, que si el virus no existe, ahí no voy a entrar porque tenemos fotos, que si no se ha secuenciado. La PCR es específica y solo detecta ese virus, las que se están usando ahora. Y esto es cuando el azul sería cuando podemos encontrar el RNA del virus, desde el día 0 de infección hasta el 35, cuando empiezan eso que llaman las inmunoglobulinas, que serían los test de anticuerpos famosos que les están haciendo a los futbolistas. Y ahora tú puedes leer de todo. El otro día decían que Oyarzábal no fue al partido de la selección porque en la PCR le habían salido anticuerpos positivos. Es decir, los periodistas tienen un cacao en la cabeza muy importante. Esto es como sale la PCR y si hay ponemos cosas control y cosas así que hacemos nosotros para ver que la técnica ha ido bien, pero si hay 3 líneas de estas es que hemos encontrado material genético del virus. Y si no hay, PCR negativa y tranquilidad. Como podemos leer secuencias con esos sistemas que os he dicho, también se ha secuenciado el virus. Os he traído este gráfico que no se entiende, para que veáis que se han secuenciado casi 28.000 virus diferentes y como va teniendo pequeñas diferencias en sus letras, podemos saber si la cepa es de China, si ha mutado por aquí. Por eso hay algún estudio, algún trabajo que dice que aquí en España entró por Vitoria. Podemos ver qué virus está habiendo en Estados Unidos. Podemos ver si una persona se ha reinfectado con un virus, con una cepa distinta del virus o es el mismo que ya tenía. Todo eso gracias a la genética. Esto era un pequeño inciso para hablaros de algo que estaba de moda, que era el COVID. Pero volvemos a lo del libro de instrucciones del padre y la madre y a las letras. Imaginaros un sitio en el que una copia del libro, en el padre, en una copia tiene la A y en otra copia tiene una T. Y la madre tiene una A y una T también. Los hijos podrán heredar una A de cada uno, o una A, una T, o las 2 Ts. Y eso es lo que hacemos, intentar entender qué parte ha heredado del padre y de la madre para ver si encontramos cambios que produzcan enfermedades. Y dibujamos siempre cuando hacemos árboles genéticos, no sé si os ha tocado ver alguno, el hombre es un cuadrado, la mujer un redondo. ¿Y qué buscamos cuando miramos esas secuencias? Pues lo que os decía, un cambio que produzca una enfermedad. Y a eso le llamamos mutación. Y si encontramos cambios que no producen directamente una enfermedad, le llamamos polimorfismo. Son 2 palabras, tampoco es importante. Y ahora estamos entendiendo que esos cambios que no producen directamente una enfermedad, pues son los que nos hacen ser diferentes. Y alguien puede aguantar más el alcohol y otra persona menos, porque su enzima, la que trabaja para digerir el alcohol deshidrogenasa, es un pelín diferente en uno que en otro. Y esas cosas son las que estamos ahora intentando entender. Para explicarlo de otra manera, si en el capítulo en el original pone soy más que 2, pero muta y dice soy más que 2, pues tendremos, como tenemos 2 copias, en una copia tendremos una frase correcta y unas instrucciones correctas que darán lugar a una frase correcta y a una proteína correcta, y en el otro lado tendremos mutado y dará lugar a una frase incorrecta y una proteína que está mal. Solo porque ha cambiado una letra, el mensaje cambia. Por ejemplo, si el mensaje es 1 más 1 son 2 y quito una letra, el mensaje ya no se entiende. He puesto palabras de 3 letras porque os he dicho que se lee de 3 en 3. Pero si quito 3 letras y las quito justo las correctas, 1 más 1 son 2 y 1 son 2, bueno, el mensaje no es perfecto, pero se entiende bien. Y así es lo que vamos intentando entender, cómo se lee, de qué manera y qué producen las mutaciones. ¿Para qué? Para entender las enfermedades. Creemos que hay unas 6.000 enfermedades de origen genético, es decir, que podemos encontrar un cambio en esas instrucciones para que producen la enfermedad, pero solo conocemos 2.000. O sea, todavía nos queda trabajo para hacer. ¿Y de qué sirve saber de por qué tienes la enfermedad? ¿No? Porque muchas veces dices, pues, si tengo la enfermedad y ya me la tratan, ¿de qué me sirve saber por qué la tengo? Primero, porque nos ayuda a entender la enfermedad y nos ayuda a producir nuevos tratamientos. En un futuro, tal vez, incluso hacer terapia génica, que ya se hace en algunas enfermedades, que es
corregir esa letra que está mal. Y luego te permite dar consejo genético a tus descendientes. Es decir, pues, cuidado que tienes más probabilidades de tener cáncer de mama, ese tipo de cosas. No os quiero aburrir, pero sí quería deciros qué tipos de herencia hay. Hay una herencia que, si tú tienes una enfermedad en los abuelos, va a estar en la segunda generación y en la tercera, que llamamos dominantes. Y hay otras enfermedades que llamamos recesivas, que están en una generación, en la siguiente no, y aparecen en la tercera, que es lo que muchas veces hemos oído, es que los genes saltan. No saltan, pero el tipo de herencia es diferente. Y luego hay una herencia que solo se hereda por la madre, porque está en ese ADN mitocondrial que os decía que solo heredamos de las madres, y otras que solo tienen los hombres porque está en el cromosoma X. Y como las mujeres tienen 2 copias, pues aunque una esté mal, la otra funciona. Pero como los hombres solo tenemos una, solo la tenemos en los hombres. Y esto es un poco lo que hacemos en el laboratorio. Hacer visible lo invisible. Todo esto que os he contado de letras es química y tenemos que hacer cosas para verla. Entonces las pintamos de amarillo, o sea, las pintamos para que brillen, como veis aquí. Pintamos las letras de colores para leerlas aquí. Y en esto echamos el día. En ir viendo con diferentes técnicas qué letras hay. ¿Para qué? Para luego dar un informe al médico, al que vamos todos como pacientes, que pueda entender qué aporta toda esta locura de dibujos al conocimiento médico sobre esa enfermedad. Entonces, tenemos que hacer un informe bonito para que el médico lo entienda y pueda transmitírselo al paciente. Al final, nuestras rutas de cómo gestionamos la energía, cómo hacemos el metabolismo de los lípidos, que esto también suena mucho de las dietas y tal, son rutas químicas que son complejas y se unen entre ellas. Y a veces, aunque no tengamos una enfermedad, tenemos un cambio en las instrucciones de este enzima que no produce nada por sí solo. Pero tenemos otro dentro de la misma ruta en otro enzima y otro en otro enzima, y uno por sí solo no produce la enfermedad. Pero si tienes en la misma ruta metabólica 3 o 4 cambios que hacen que cada una funcione un pelín peor, y casualidad tienes los 4 juntos, igual eres susceptible a tener una enfermedad autoinmune, o igual nos puede explicar por qué hay personas en las que el virus hace más daño, el COVID, que en otras, que es lo que estamos intentando estudiar. Como ya sabéis, la tecnología avanza, que es una barbaridad. Los ordenadores cada vez son más complejos y entonces los sistemas de leer cada vez han ido mejorando. Entonces, cuando se terminó el proyecto Genoma Humano, ese que os he dicho, se terminó en 2003, no hace tanto, y costó, para hacer 10 genomas de 10 individuos, 2.700 millones de dólares, que es un dinero. Pero ya conseguimos descubrir el código del genoma humano. Y a partir de ahí, todo lo que ha hecho es, cada vez es más barato. En el 2011 hacerlo costaba unos 20.000 dólares, ahora, en 2014 costaba unos 2.000, ahora cuesta unos 1.000. Es decir, que ya está, digamos, más accesible para todo el mundo y de hecho hay gente que se va a internet, luego discutimos de esto si queréis, contrata a una empresa, le manda un poco de saliva o unas células de su boca y la empresa le devuelve un CD con todo su genoma. Y a veces te vas al médico y le dices, oiga doctor, me duele la cabeza, toma un CD con todo mi genoma y dígame qué me pasa. Y claro, el médico a veces se queda un poco a cuadros y dice, no es tan sencillo. Pero sí es verdad que teniendo la información podemos hablar de algunas cosas y podemos predecir algunas cosas de mi futuro. Pero también os quiero decir que no hay que ser deterministas genéticos. Sí que está todo escrito en ese libro, pero influye cómo vivamos, influye qué tipo de vida hagamos, influye todo. Pero sí es un reto. No sé si se ve bien. ¿Veis unas figuras aquí, no? Imaginaros que damos un tratamiento, un medicamento, a un grupo de personas. Y al año, a los 2 años, todos vosotros sabéis más o menos qué medicamentos os sientan bien. Uno es más de aspirina, otro es más de paracetamol. Cada uno ya ha ido viendo, porque hay medicamentos que no te sientan bien. Y es por esos cambios en los enzimas que tenemos. Incluso hay medicamentos que en determinadas personas no funcionan y no hay que dárselos. Y eso lo sabemos cuando leemos las instrucciones de las enzimas a los que afecta ese medicamento y decimos, es que por aquí no es. ¿Qué hacemos? Darle el tratamiento a las personas, mirar al año o a los 2 años quién ha ido bien, quién ha ido mal
coger esos que han ido mal y estudiarlos. ¿Por qué son diferentes que los que han ido bien? Y ver si podemos predecirlo, para no darle ese fármaco a nadie que genéticamente no lo pueda soportar o no le vaya a funcionar. Y esa es un poco parte de lo que hacemos en la investigación. Cuando vais al médico vosotros a la consulta, a veces, igual os han pedido, ¿le importaría a usted donar muestra para investigación? Y te sacan sangre o te piden que firmes un papel para que podamos usar los datos siempre anonimizados, siempre teniendo mucho cuidado con todos los requisitos éticos, siempre con muchísima cautela, pero es la única manera de que podamos aprender de las enfermedades. Estudiando muestras, tenemos modelos animales, hacemos cosas raras en el laboratorio con los ratones, pero al final lo que más información nos da es cuando estudiamos a los pacientes. Y por eso os pedimos muchas veces que deis muestra para investigar, que se guarda en un banco. Así todos estos tubitos de sangre se guardan en un banco. El nuestro es el Biobanco Vasco para Investigación. E intentamos hacer un proyecto. Porque uno a uno, y luego al final de la charla diré algo que va en contra de esto, pero bueno, uno a uno es muy difícil entenderlo todo. Pero si cogemos a 100 personas o 1000 que tienen la misma enfermedad y las estudiamos, ahí vamos a empezar a entender cosas. Y además la idea es que los médicos se impliquen, pero la idea es que los individuos, nosotros, los pacientes, nos demos cuenta de qué se está haciendo, porque es la mejor manera de involucrarte y de pensar en todo esto. ¿Qué se coge en los biobancos y dónde sacamos ese ADN que hemos dicho, ese manual de instrucciones? De cualquier tipo de muestra biológica, de sangre, de las biopsias cada vez que nos operan, del cerebro menos, ya cada vez menos, de las células que hay en la sangre, y vamos estudiando todo para intentar entender un poquito estas cosas que os he ido diciendo. Ahí va. Al final tenemos una pregunta. ¿Por qué esta persona está enferma? ¿Por qué este fármaco no funciona en estas personas? Pedimos muestras a los pacientes y redactamos un proyecto de investigación. Tengo una pregunta y he tenido una idea para intentar contestar a la pregunta. A partir de ahí empieza a complicarse todo mucho y hay que pedir un consentimiento informado, ver dónde lo almacenamos, la legislación es complicada, hay que tener mucho cuidado con la calidad y luego ya tenemos que ir a base de datos, pasar un comité ético. Es decir, que un proyecto de investigación, además de la pregunta y la idea, está lleno de otras herramientas burocráticas para que el paciente o el individuo que ha donado muestra esté siempre protegido. Y os hacen firmar un papel así de consentimiento para que todo esté bien. Hemos estado hablando del ADN, que es esa hebra que está ahí, y a veces parece que todo está ahí, ¿no? Tal y como os estoy contando las cosas, joder, pues estudia el ADN y ya está. Pero el ADN hace unas proteínas que están dentro de unas rutas metabólicas, que están dentro de una célula, que forman un tejido, que al final nos hacen ser lo que somos. Entonces, aunque el ADN es lo que llamamos el genotipo, somos las letras, lo que importa es cómo se traduce toda esta información en todo un sistema complejo en el que además vivimos tomando el sol, saliendo a tomar algo, bebemos alcohol, hay gente que fuma, tenemos más o menos vitamina D, comemos distinto. Cuando les traemos sangre a alguien en el hospital, normalmente a las 9 de la mañana, y te llega el botecito de sangre al laboratorio, ya solo mirando muchas veces sabes si ha desayunado chistorra con panceta o no, porque hay una capa así de lípidos amarillos. Es decir, todo eso influye en cómo se leen los genes, eso que decíamos de qué estoy leyendo, y influye en todo. Por lo tanto, aunque esté escrito, cómo vivimos influye muchísimo en cómo se leen las cosas. ¿Cuál es nuestro objetivo de los que hacemos genética, o al menos el campo más en el que estoy yo? Intentar entender las enfermedades, en este caso la esclerosis múltiple, o el Parkinson, o el Alzheimer, y ver que no todos los pacientes que tienen esa enfermedad son iguales, intentar ver los pequeños grupos que hay y ver si podemos entender desde la genética esos grupos para intentar ayudarles de manera más específica. Lo que llamamos personalizar la medicina. Vamos a ver si a cada persona le damos el mejor medicamento para cómo es esa persona. Y no solo cómo es genéticamente, sino cómo vive, qué come. Vamos a intentar darle a cada individuo la atención personalizada que necesita. Pero cuidado, porque tú te metes en Internet, esto lo hice ayer, y tienes empresas que ya conocía, Mi Genoma, esta de aquí, hay empresas famosas que se dedican a secuenciar el genoma.
En Estados Unidos está muy de moda, de hecho, mandar tu genoma a alguna empresa para que te diga de dónde son tus ancestros. Claro, en Estados Unidos, como no tienen claro, pues es usted un 56% irlandés, un 23% inglés, un lío. Aquí no se hace eso tanto. Pero sí que están saliendo cada vez más kits que te dicen, ¿quiere usted comer bien? Ya le analizo yo sus genes para decirle que tiene que comer. O para que no tenga lesiones deportivas. No me voy a cargar todos, así de primeras. Creo que cada uno habría que estudiarlo, pero cuidado, porque a veces esa información no tiene detrás un fundamento científico importante y nos creemos mucho de lo que nos cuentan. Ya lo que me ha parecido muy llamativo es un test genético para alopecia. Hombre, pues con mirar a tu padre ya vas a saber. No sé yo si hace falta un test genético para la calvicie. Hay mucho de todo en la red y yo creo que hay que tener cuidado con muchas de las cosas que nos cuentan. Hasta ahora solo os he hablado de leer. Leo y veo qué cambio hay, pero no hacemos nada. ¿Podemos hacer algo? Parece que sí, y luego hablaremos de la parte ética, pero se puede hacer ingeniería genética. Si salimos del humano, en la que es más complicado, porque somos más complicados y porque nos ponemos barreras éticas, y está muy bien que nos las pongamos, pero si vamos a los tomates o al maíz, sí podemos cambiar genes y hacer alimentos transgénicos. Esta sería otra discusión, que si queréis la tenemos luego, pero se les ha demonizado mucho a los alimentos transgénicos y tampoco es para tanto. Quiero decir, han salvado muchas cosas. Hay un arroz transgénico en China que permite que los niños no tengan ceguera, porque es una cosa que allí pasa mucho por una falta de vitamina D. Entonces, no siempre es malo todo. Y ahora el Nobel que os decía, se lo han dado esta técnica que encontró este señor español, Francis Mójica, unas bacterias ahí perdidas en una ciénaga. Y el hombre, después de estudiarlo mucho, se dio cuenta que esas bacterias tenían dentro unas tijeras para cortar material genético. ¿Y para qué? Porque normalmente los organismos vivos no hacemos nada porque sí. Y esas le servían para defenderse de los virus que le atacan. Como no tiene sistema inmune, pues si entra un virus, coge las tijeras y se carga el material genético del virus. Y pensó, pues yo eso lo puedo usar para cambiar lo que yo quiera. Y al final, si os acordáis, aquí habíamos dicho, este es otro ejemplo, bueno, habíamos dicho que una frase correcta que sería nada más que 2 y otra incorrecta que sería nado más que 2 porque ha cambiado la A por la O. Con estas tijeras puedo volver aquí, cortar la O y poner una A. Pues suena fantástico. Porque si eso es lo que producía la enfermedad, puedo curarla. Todavía estamos en una fase muy de investigación con estas técnicas. Todavía estamos intentando aprender y luego pensar que habría que cambiarla en todas las células del cuerpo o al menos en las células del tejido que está mal. Hay muchas complicaciones, pero hay una puerta abierta que cada vez se está investigando más a intentar corregir los fallos genéticos, los que producen enfermedad. ¿Por qué? Porque todo eso nos lleva, yo creo que lo tenemos todos un poco en la cabeza, a muchas preguntas éticas. Y si yo puedo elegir, porque ya sé si va a ser más listo, puedo elegir al niño más listo, puedo elegir al rubio, puedo elegir al de ojos azules, ya en el embrión. No, al menos no en este país. Creo que la ley debe ir de la mano de la ciencia y que tiene que avanzar, no puede avanzar tan rápido como avanza la ciencia. Las técnicas no son malas, per se, es como las usamos. Y ahí es responsabilidad de todos poder producir una ley que conteste a las preguntas, ¿no? Que no sea demasiado restrictiva para no poder hacer nada o que no sea demasiado permisiva para hacer cosas que no deberíamos. Y ante ese tipo de retos, cultura. Y en este caso, cultura científica. Necesitamos una sociedad formada. A mí me alarma mucho de toda la pandemia que estamos sufriendo el auge del negacionismo. Es decir, no, es que el virus no existe, es que los virus no existen. Es que es mentira todo lo que me estás diciendo, es que la PCR no sé qué. Ostras, necesitamos cultura y la ciencia también es una parte de la cultura para ser una sociedad formada que pueda afrontar esos retos éticos que nos vienen y con un principio de equidad. Si secuenciar el genoma es importante para esa medicina personalizada, debe ser importante para todos, no solo para los que se lo puedan pagar. Debemos poder hacer las cosas y estos retos en todo el mundo. Que en España es obvio decirlo, porque tenemos la sanidad que tenemos, pero en otros países es una cosa que hay que defender. Mucho cuidado con los engaños, que los hay.
Entonces, al final, ¿cuál es la idea? Pasar de la medicina de hoy, que tanto nos ha ayudado, que está basado en tenemos una enfermedad, un problema, vamos a intentar solucionarlo, a con el tiempo, y mucha investigación y mucha inversión en medicina, y ahora cada vez más en salud pública, en atención primaria, a una medicina personalizada, entendiendo a cada individuo, a cada paciente, intentando anticiparte, ser predictivos. Si sigo a esta persona, como os contaba el año pasado, si estudiamos a las personas mayores y podemos detectar los que están en una situación de soledad, o vemos su bioquímica, o entendemos todo junto y decir, igual en unos años va a entrar un fenómeno de dependencia, vamos a ayudarle ahora para que no entre, vamos a cambiarle la dieta, vamos a hacer que haga deporte. Ese tipo de medicina personalizada para cada uno es uno de los retos. Tener un fármaco con nuestro nombre, que no va a pasar hoy ni mañana, y al ritmo de inversión en ciencia que llevamos tampoco ha pasado, pero que podrá pasar unos años. Y tal vez tengamos aplicaciones como tenemos todos ahora en el reloj o en el móvil que cuentan nuestros pasos, nuestra frecuencia cardíaca, todo eso. Se está trabajando mucho en una medicina personalizada que llevemos en el móvil. No sé si llegaremos al chiste de, ahora ya todas las consultas son telefónicas, pero llamar al médico y que te diga, bueno, pues tomes este par de genes, bébase un cóctel de células y mañana a primera hora le dice a su móvil que me mande los resultados de salud de su aplicación. Tampoco sería lo más bonito. Yo creo que la interacción con el clínico es importante, pero es verdad que ahora, por ejemplo, es casi todo por teléfono. Quería daros las gracias por haber venido, sobre todo en un día que llovía tanto y aguantar esta chapa. Quería pediros perdón por si ha sido muy aburrido, porque yo sé que es un tema denso, es un tema complicado. Y, por supuesto, ahora empieza la parte más bonita, que es para discutir. Espero que se haya grabado todo bien en el Zoom. Y... Vale. Eso, me dicen que ahora es, por favor, hacer preguntas. Yo las repito para que quede grabada en el Zoom y, si puedo, la intento contestar. Y si no, vengo otro día y la contesto. ¿Quién se anima? Hombre, que yo sé que el tema es complicado, pues creo que os habéis preguntado cosas de genética antes y decir, joder, ¿esto por qué se hereda? O... No, ninguna duda de todo lo que sale en los periódicos. Pues ya sabéis más que yo. Bueno, Jorge, en primer lugar, por ejemplo, se ha hablado antes de las modificaciones a lo largo, digamos, por ejemplo, ¿cómo se explica la teoría, el hecho del crecimiento de las nuevas generaciones? Porque ese crecimiento que se pueda producir, que normalmente crecimiento en altura, para las generaciones es superior. ¿Eso lleva una marca genética o eso es producido por una alimentación, eso es producido? Es decir, ¿de qué forma influye el hecho genético y de qué forma influye el desarrollo que se pueda dar? Bueno, la nutrición, la buena vida, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué incidencias tiene? Sí. Porque la genética marca pautas, pero no son pautas definitivas, ¿no? Es decir, lo que quiero es valorar lo que sirve es una buena vida, una buena alimentación, una correcta forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Eso es difícil de establecerlo en porcentajes, pero bueno, esa es la pregunta. Preguntaban en la audiencia, que es una gran pregunta y casi autorrespondida, preguntaba sobre la influencia en el cambio de altura de las generaciones que vamos viendo. En España ha pasado la media, creo que de unos 60 en los años 40, me parece, a unos 75, casi un 80 ahora. Y si eso estaba escrito en las bases genéticas o hay más influencia. Pues como tú decías, hay escritas unas bases y la hija de Pau Gasol va a ser alta. Pero en el cambio que hemos visto, sobre todo, ha sido muy llamativo en la población española, tiene claramente que ver con el acceso a la nutrición. Toda la posguerra y todo lo que ha ido pasando, cómo ha ido cambiando el propio país, ha hecho que generaciones que igual podrían haber sido más altas,
no lo fueron porque no tuvieron acceso a la alimentación adecuada. Entonces, efectivamente, las pautas están ahí, pero hay que vivir de una manera para poder desarrollarlas. Tú puedes también ser una persona con mucha inteligencia, pues si no tienes acceso a libros va a ser más complicado, si no tienes acceso a un pensamiento crítico. Y desde luego la altura para mí es uno de los mejores ejemplos. La misma base genética de España, porque no puede cambiar una base genética en 100 años, da lugar a una media de altura mucho más alta porque hay un acceso a comida mucho mejor. Entonces, efectivamente, hay cosas que están escritas, pero seguimos siendo dueños de nuestra vida y cómo vivamos es muy importante. Al final, hay una anécdota, si me permitís, de un investigador que con todas estas herramientas de se puede secuenciar todo, pues se secuenció a sí mismo, intentó predecir qué le iba a pasar en la vida y así. Y después de dejarse mucho dinero de un proyecto de investigación, los resultados le decían: es probable que usted en 2 años tenga una diabetes, que la tuvo, debería comer mejor, hacer más ejercicio y no fumar. Que tampoco hace falta gastarse mucho dinero para dar ese consejo. Es decir, todos sabemos que tenemos que comer un poco mejor, que no es bueno fumar, que hay que hacer un poco de ejercicio, pero son decisiones personales que tomamos cada uno. Luego es cierto que hay enfermedades muy concretas que sí que están en los genes y es más complicado poder influir en ellas. Pero en general todos tenemos el poder de vivir de una manera o de otra. Pero hay una cosa muy difícil de encontrar, creo yo, es una reflexión, que es el sentido común, que es muy difícil de encontrar, porque con todas las informaciones que nos llegan, que yo no entiendo cómo no hay un organismo... Sin coger. No sé qué código deontológico tiene el periodismo hoy día, que no hay un organismo que prohíba decir las cosas que dicen, se oyen y que se ven. Entonces yo creo que como estamos tan autocargados de información absolutamente absurda, yo creo que al final no nos queda más que el sentido común de cada uno de nosotros, saber cómo funciona nuestro organismo, qué tipo de dieta tenemos que tener, qué tipo de ejercicio hacemos, qué edad tenemos, qué enfermedades tenemos o no tenemos. Es decir, que al final una reflexión. No, pero está muy bien. Creo que el sentido común es lo que vale cuando no eres un científico y sabes interpretar las cosas. Sí, hablábamos de la importancia del sentido común frente a la cantidad de noticias que hay, a la cantidad de información que hay y muchas veces hacia la falta de rigor en cómo se transmiten las noticias. Yo estoy de acuerdo, de todas las secuencias que hemos analizado, no hemos encontrado el gen del sentido común, o sea que no debe estar por ahí. Contra la intoxicación informativa que tenemos, no intoxicación porque sea mala, sino porque hay mucha cultura. Al final, cultura, hay mucha que es falsa y ante eso, cultura y sentido común y sentido crítico también. Hay cosas que hay que creerse, pero hay que intentar verificar las fuentes. No nos creamos todo lo que nos llega por WhatsApp. No nos creamos las cosas que parecen claramente un bulo. Si alguien dice que él tiene razón y el resto de la humanidad no, a ver si es que va a estar equivocado. Quiero decir, vamos a tener todos un poco de sentido crítico y contra eso, cultura. La nuestra, formándonos, y la que estamos dando a nuestros hijos en los coles. Creo que falta mucha más cultura científica en este país, en general, en toda la sociedad occidental, porque ves unas barbaridades, no sé, ves las declaraciones de Trump que dice que hay que beber lejía y la gente al día siguiente se muere porque ha bebido lejía y dices, joder. Porque uno mal por decirlo, evidentemente, hay que ser bruto, pero también los demás no están obligados a creerse todo lo que les digan. Entonces, sí, sentido común desde luego, pero como suele decir la frase, es el menos común de los sentidos. A ver si me suelo explicarle de una manera fácil. Yo creo que somos como somos todos, una parte genética somos como nacemos y luego otra parte pues, es estacional. Yo suelo decir, no sé, cuando veo a gente pues, que anda, no sé, chavales que andan partidos, esto, digo, es que los genes pesan la leche. Hay personas que son de una forma porque no pueden ser de otra manera. La educación puede modelar eso hasta cambiarlo, no sé. Sí.
creo que la pregunta es un poco si hasta dónde llega el determinismo genético y cuánto realmente podemos hacer para cambiar lo que está en nuestros genes. Yo diría que en general podemos, pero es cierto que, por ejemplo, en las enfermedades mentales, un poquito yendo a lo de cada uno es como es, hay un límite de lo que podemos modular o no. Si tú tienes, por tu configuración genética, una enfermedad psiquiátrica, tienes cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica que se nos ocurra, es verdad que no vas a poder modularlo, vas a poder educarte, vas a poder hacer cosas, pero al final ese impulso puede estar ahí. Hay estudios que todavía se tienen que validar, que se han hecho en Estados Unidos principalmente, no tanto genéticos, aunque hay un componente, sino mirando las resonancias en las cárceles y proponiendo que hay gente que podría tener predisposición a ser violenta, genética, y porque su cerebro está formado de una manera. Cuando uno tiene un tumor cerebral, cambia su forma de ser y su personalidad. Y a veces desarrollan conductas de ludopatía cuando no lo habían tenido en la vida. Adicción al sexo cuando no lo habían tenido en la vida. Quiero decir, sí, hay muchas cosas que no podemos controlar del todo. Pero al final cada uno tenemos que aprender a vivir con cómo somos también. Hay cosas que están escritas y que es complicado de cambiar, y enfermedades concretas que si tienes la mutación que produce la enfermedad es muy difícil que no tengas la enfermedad, pero te puedes preparar para tenerla. Bueno, yo no sé si, por ejemplo, la genética influye en enfermedades y en esas cosas, pero influye también, por ejemplo, en el desarrollo intelectual o en la personalidad de las personas. Sí, son temas complicados y yo no soy un experto, sí, en genética, supongo, pero no en personalidad. Sí, al final es un poco lo que estamos diciendo. Las instrucciones están ahí, cada uno somos como somos, pero hay un margen amplio, hay una horquilla. Y si tú vives en un ambiente, por ejemplo, de la pregunta sobre las capacidades intelectuales, que te motiva, un ambiente favorecedor, o vives en un ambiente en el que no puedes ni hablar ni tener un pensamiento distinto, esa horquilla va a estar en un lado o en otro. Tus capacidades pueden florecer de una manera o de otra. Y las personalidades, por supuesto, somos como nacemos, pero somos también mucho como crecemos. La personalidad, sí, hay parte que puede estar escrita y hay parte que es cómo nos han educado, si hemos recibido cariño, si no hemos recibido cariño, todo eso influye mucho. Influye mucho en cómo se leen los genes, esos que decíamos. Cada célula también es los genes que lee. Hay estudios en ratas que separaban a las crías nada más nacer de sus madres y luego a los 6 meses el libro ese que decíamos, en las ratas que habían sido separadas de su madre, había páginas que se habían tapado con una marca que llamamos metilación, que no se podían leer porque esa rata había sufrido un trauma. Igual las instrucciones estaban adecuadas, pero la vida ha hecho que ya no quiera leer esas hojas. Y las ratas que habían estado con su madre sí las leían y tenían otras capacidades. Se hicieron estudios también en gemelos y no son exactamente idénticos, aunque tengan las mismas letras. Los gemelos tienen exactamente las mismas letras y son distintos, porque la vida va modulando qué páginas leemos, qué páginas no leemos, cómo lo leemos. Y no todo es genérica, también hay otras cosas, pero no está escrito en piedra y el libro puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida y sobre todo puede ir cambiando qué partes leemos. Y eso tiene mucho que ver con cómo crecemos, con las experiencias de nuestra vida. Y así también las experiencias tienen que ver con cómo reflexionamos sobre las experiencias. Experiencia, creo, no es vivir muchas cosas, es vivirlas y pensar que han tenido que ver en mi vida. Perdón, que ahí me he ido un poco, he soltado un poco chapa. Hola, bueno, yo quería hacerte esta pregunta sobre el coronavirus, tanto mismo ahora de las vacunas. La vacuna se peligrosísima, que va a cambiar el ADN. Quería saber si podías darnos tu opinión de esto. ¿Os puedo dar mi opinión? Nos han preguntado sobre las vacunas de COVID y si van a tener efectos en nuestro ADN y así. Os puedo dar mi opinión y con lo que os he dicho antes, cogerla con espíritu crítico. Yo no soy virólogo.
pero sí estoy cerca del ámbito sanitario, pero puedo dar mi opinión, que no es la de un experto en virus. La vacuna cuando llegue va a ser segura, porque pasa todos los filtros que necesita pasar un medicamento, y en concreto una vacuna, eso que habéis oído, fase 1, fase 2, fase 3, va a pasar todos los filtros. Y la vacuna cuando llegue va a ser segura. Eso no quiere decir que en 1 de cada 100.000 pueda haber un efecto secundario. Sí, como en todos los medicamentos. ¿Va a ser eficiente? Eso sí que puede cambiar en la vacuna de este año con la del año que viene. Las dos van a ser igual de seguras, pero igual la primera que salga es un 60% de eficiencia y la del año que viene un 70%. Eso puede pasar, pero va a ser segura. Y no, la vacuna no va a cambiar nuestro genoma. La vacuna lo que hace es enseñar a nuestras células inmunes, explicarles quién es el enemigo. Como hacen prácticamente otras vacunas, de una manera u otra. La que están haciendo es un pelín diferente a las clásicas que hemos visto siempre, porque ha cambiado la forma de hacer vacunas, pero es decirle a nuestros soldados, a los linfocitos de nuestro cuerpo, si ves a este bicho, es malo, atácalo. En principio la vacuna intenta hacer eso. No va a cambiar la configuración genética de nuestras células. Mi pregunta parte de cuando intentan aclarar un poco con mi ignorancia en cultura científica. Los seres vivos estamos compuestos por células. En estas células, aparte de estructuras del núcleo, en ese núcleo en los humanos tenemos 23 cromosomas padre, 23 madre, y a partir de ahí esos cromosomas están cada uno de ellos compuestos de ADN exclusivamente. Cuando se habla de 35.000 genes, que creo haber dicho, ¿qué significa 27.000 es decir, a partir de los 23 cromosomas padre-madre, cuando entras ya al lenguaje del ADN genético, me pierdo un poco. Y eso, unido a eso, cuando has hablado de la tijera, si en alguno de los otros hay un tramo que no funciona, ¿qué es lo que se corta? Un trozo de cromosoma, ahí me pierdo un poco. Sí, no, normal. Muchas gracias. Preguntaban un poco por el cromosoma y cómo se acaba leyendo el ADN dentro del cromosoma. Sí, al final tenemos un libro de instrucciones, como hemos dicho, uno del padre y otro de la madre. Los 35.000 genes están en el libro de instrucciones, entonces no son 17.000 del padre, tenemos 35.000 2 veces. Por si falla una hoja de instrucciones, podemos tirar de la otra. Entonces, toda esa información, que son esas letras, se van empaquetando para que quepan dentro del núcleo en los cromosomas. Para empaquetarlo necesitamos proteínas, así que el cromosoma no es solo ADN, es también proteínas que ayudan a envolverlo. Y al final el cromosoma no es más que la hebra de ADN muy enrollada, pero siguen siendo las letras con alguna proteína para enrollar. Y cuando queremos cambiar algo, tenemos que cambiarlo idealmente en las 2 copias, en los 2 libros. A veces lo hacemos solo en uno porque es muy difícil llegar al otro, pero idealmente en las 2 copias. Y además en todas las células. Es complicado. Se puede hacer, o hay proyectos a intentar hacerlo, en los espermatozoides o en los óvulos. Si corrijo ahí, o incluso en el cigoto, antes de que se divida, de una única célula pasamos a ser millones de células. Pues antes de que empiece toda esa división, intentar ahí. Pero todo eso todavía está en muchos campos parado porque creemos que éticamente no es correcto. Pero sí, la idea es esa. La información está en los cromosomas muy empaquetada y tenemos esos 35.000 capítulos del libro. Lo que pasa es que tenemos el libro 2 veces. En relación con eso, has dicho bueno, que es la terapia génica, que en algunas enfermedades ya está empezando a hacerse, ¿no? Entonces, ¿en qué enfermedades se está utilizando la terapia génica o se está intentando? Sí, así como para poner un ejemplo de terapia génica, hay una enfermedad que es una distrofia muscular en la que los músculos se ven afectados y que tiene que ver con cómo se lee ese gen. Es un gen muy grande además. Y cómo se lee. Y como que tiene que leer todos los capítulos, en los enfermos hay uno que lee demasiadas veces.
Entonces, se está haciendo una terapia génica, que es meter unas herramientas moleculares, en este caso una especie de RNA diferente, para evitar que eso se lea demasiadas veces. Y se inyecta en las células del músculo, el cuádriceps o del músculo más afectado. Se inyecta con un virus, usamos un virus para que entre en todas las células. Y ahí está teniendo resultados interesantes. ¿Tiene alguna otra enfermedad más? Así de memoria ahora, esa es la que más conozco porque estoy sesgado hacia la neuro. No, y otra pregunta en relación con la farmacogenética. Bueno, creo que hay gente que los medicamentos tienen efectos, se supone que tienen efectos secundarios y cada persona reacciona de una manera. Hay gente que no tiene ninguno, otro que tiene leves, otro que puede tener hasta graves. La variación de esa respuesta al fármaco está, supongo, en las variantes entre los diferentes seres humanos, ¿no? Porque tenemos el 99,9% igual, pero el 0,1% ese es donde están las variantes. En esas variantes es donde está la diferente respuesta a los tratamientos farmacológicos. Sí, esa es la idea. En esas pequeñas variaciones que nos hacen diferentes es donde reside, dependiendo en qué gen estén o incluso en genes que sirven para regular nuestras diferentes formas de metabolizar un fármaco. También, en cuanto a los efectos secundarios, eso sí que me gustaría comentarlo. Tampoco soy un experto en fármacos. Ya veis que al final tampoco soy un experto en casi nada. Muchas de las cosas que se ponen por denuncias. ¿Qué decir? Si cogéis las instrucciones de una motosierra, y os juro que esto es verdad, pone no intente parar la motosierra cuando está en marcha con los testículos. Sí, joder, pero es porque alguien le denunció a la empresa y como no ponía no pararlo con los testículos en Estados Unidos, al final la empresa palmó y tuvo que pagar dinero. Dice, pues sí, pues ahora lo pongo. Entonces hay muchos, no muchos, pero hay algunos que pone muy raros, que igual ha pasado a una única persona en el mundo o a dos, pero lo ponen por si acaso alguien me denuncia. Entonces hay que leerlos con un cierto... No pasa todo lo que te ponen, porque es que lees el prospecto de un medicamento y te pones enfermo directamente. Dicho eso, sí, esos cambios están ahí. De hecho, se está usando ya. Hay enfermedades psiquiátricas, hay enfermedades oncológicas en las que te sacan una muestra del tumor y analizan unos genes, por ejemplo, Carras o alguna cosa así, y te dicen, pues le dicen al médico, o este fármaco o este, dependiendo del tipo de tumor que tengas, de qué mutaciones tenga ese tumor. Eso es muy, muy útil. Y hay muchísimo estudio ahora en intentar entender el tumor para atacar al tumor como ese tumor tiene que ser atacado. Y no de una manera genérica como atacamos ahora muchas veces a todos los tumores. Atacamos con radioterapia, atacamos con lo que podemos, evidentemente. Pero cada vez se va personalizando más y la base de eso está en secuenciar mucha gente. Necesitamos todavía secuenciar a más gente para entender a más tumores, a más personas, porque están en esas pequeñas variantes. Y a veces ni siquiera en una, sino en la combinación de varias. Es complicado, pero cada vez se va avanzando más en la farmacogenética. Yo creo que mucha parte del futuro en los tratamientos va a estar ahí y va a estar no en descubrir nuevos fármacos, sino en reusar algunos de los fármacos que ya existen y que ahora usamos para controlar la tensión y resulta que son buenísimos para otra enfermedad. Oye, perdona, con respecto al tema de la ética, ¿qué tipo de... Sugieren a ver si podemos dejar de compartir pantalla para que te vean solamente a ti. Sí, sí. Dejamos de compartir pantalla para que me vean a mí y un poco a todos, creo. Sí, perdona. Con respecto al tema de la ética, ¿qué tipo de relación tenéis a nivel de producción de expertos? ¿Qué tipo de controles puede haber y, entre comillas, garantías de que alguien por ahí no esté haciendo experimentos, barbaridades o cosas que luego en el futuro pueden salir bien? Sí, gracias. Me preguntaban por la ética y por qué tipo de controles éticos tenemos y gracias por la pregunta porque a mí me parece que es un tema que nos tiene que preocupar a todos como individuos de una sociedad. En España hay una ley de ética y de investigación clínica del 2007 que regula todo esto. Tenemos comités éticos y tienes que pasar muchas trabas, ahora explico por qué digo trabas, con los comités para que tu proyecto pueda ser aprobado y hacerlo.
La seguridad es importante. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista como investigador, se ha burocratizado todo demasiado y hay proyectos que no se hacen no porque no sean éticos, sino porque es que te aburres por el camino, ya no puedes luchar contra esa maquinaria todo el rato. Entonces, creo que la ética es importante, es crítica, tiene que ser más ágil y tiene que estar más en contacto con la sociedad. Ahora, en los institutos de investigación, yo vengo del Instituto de Investigación Biodonostia, que está aquí arriba, al lado del hospital, se está empezando a hablar mucho de poner gente de la sociedad civil en algunos de los órganos de consejo de dirección, que se escuche también más a la gente de la calle. Eso en España. En España está prohibido clonar seres humanos. En China dicen que lo han hecho. También dicen que han editado un embrión con esta técnica que os decía de las tijeras, aunque parece que luego era todo mentira. No tiene que ver con que los chinos sean especialmente malos, tiene que ver en esa sociedad con una presión brutal sobre los investigadores. Los investigadores tenemos que dar a conocer nuestros resultados en revistas científicas para que otros puedan leerlos y avanzar sobre eso y comunicar la ciencia, porque la ciencia tiene que ser de todos. Máxime cuando muchas veces está pagada con dinero público. Pero esa presión por publicar, o sea, tenemos que publicar y si no publicas te echan a la calle. Nos echan a la calle. Esa presión en China, que debe ser tremendamente grande, hace que muchos científicos estén mintiendo. El sistema de publicaciones tiene ciertas herramientas lentas que permiten encontrar a quién ha mentido, que es cuando el resto de investigadores intentamos hacer lo que él ha dicho que ha hecho. Y como no te sale, al año o a los 2 años dices, oye, a ver si es que has mentido. Pero sí, en China esos requisitos éticos no están funcionando tanto y están pasando cosas que probablemente no deberían pasar. En España, por ejemplo, está prohibido trabajar con embriones humanos. Bueno, la legislación es un poco así, pero no se trabaja con embriones humanos que sobran los excedentes, sí, de la reproducción asistida, que están congelados. Son 8 células. Un embrión humano no es de ese estadio, no es como nos dicen a veces una figura humanoide, no, son 8 células, que se ven al microscopio, pero no se puede trabajar con ellas. Lo que pasa es que esas células tienen muchísimo valor y por eso mucha gente quiere trabajar con ellas, porque es lo que llamamos células madre. Como os decía, por explicarlo un poco así, si todas las células tienen el mismo libro de instrucciones, todas las células tienen capacidad para ser de todo. Solo que han elegido por el camino ser piel o ser músculo. Ahora en el laboratorio le podemos quitar, podemos hacer que se olvide de todo eso y vuelva a ser una célula con potencialidad para convertirse en cualquier cosa. Y eso en las investigaciones en regeneración de tejidos y cosas así son muy importantes. Pero en España no se utilizan, hasta donde yo sé, esos excedentes ni se donan a investigación. En otros países sí. Por eso digo que en la bioética y las reglas son diferentes también según los sitios y probablemente deberíamos tener un cierto consenso de hasta dónde se puede elegir el sexo de tu hijo. En España solo se puede elegir el sexo de tu hijo si es que va ligado a una enfermedad. En otros países, si ya tienes 3 chicos, te dejan elegir a una chica. Entre todos como sociedad tenemos que poner unas normas porque efectivamente es una ola que viene y con la que vamos a tener que lidiar. Igual que se ha tenido que lidiar con los alimentos transgénicos, igual que tenemos que empezar a tener opinión formada sobre esas cosas para poder luego decidir. Que me he liado otra vez y no sé si te he contestado. Muchas gracias a vosotros. Si después de esto me volvéis a invitar, yo encantado. Por favor, a la hora de salir.